Vamos a empezar el primer video del CRUD con PDO, que corresponde a create, o sea, guardar datos en la base de datos. Y después vamos a seguir con los demás videotutoriales, que serían el de leer datos, actualizar datos y eliminar datos. Entonces vamos a empezar con la primera fase de un CRUD, que sería crear datos. Entonces vamos a ver ahorita la estructura de ficheros que tengo por el momento. Pues en el video tutorial anterior hicimos una conexión a la base de datos y lo guardamos en la carpeta PHP, y el archivo se llamaba connect.php. Entonces, para este ejemplo, para registrar datos en la base de datos, pues voy a crear he creado un archivo llamado registro.php, que va a contener lo que es la parte gráfica, o sea, el formulario de la aplicación. Y voy a crear otra carpeta que se va a llamar procesos, que va a contener todos los procesos que vamos a realizar. Por ejemplo, aquí vamos a crear un archivo que se llame guardar, y va a contener la lógica de la petición que se va a realizar a la base de datos para guardar los datos. Entonces voy a crear un nuevo archivo y lo voy a guardar. Entramos a la carpeta procesos y le damos vamos a ponerle nombre guardar.php. Ese va a ser el nombre del archivo que contiene la lógica para guardar. Y el archivo que contiene la parte gráfica es el registro.php, como les dije anteriormente. Este archivo pues solamente contiene un formulario bastante sencillo, que tiene un input de tipo texto, de name, nombre. Tenemos otro de tipo texto con name, apellido. Otro con name, email, que sería un tipo email. Tenemos un tipo password, que sería con name, clave, que hace referencia a la tabla en la que vamos a trabajar, donde tenemos una tabla llamada usuarios, que tiene un ID, un nombre, un campo nombre, un campo apellido, un campo clave, email, y uno llamado clave. Entonces el único que no vamos a guardar va a ser el ID, porque automáticamente cuando registramos un usuario o datos, pues automáticamente se va a ir auto incrementando. Entonces vamos a programar este archivo, primero el de registro.php, que será donde está la parte gráfica, y aquí abajo del formulario vamos a abrir la etiqueta de apertura de PHP, y también vamos a cerrarla. Ahí lo tenemos, y primero voy a cambiar aquí el tipo de documento para que me muestre más sombreado lo que es el PHP. Ahí está. Y vamos a empezar. Primero vamos a verificar que estos valores no vengan vacíos para poder hacer la petición a la base de datos. Entonces vamos a hacer una condición con if, y aquí en la condición vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar la función de iset, que ya sabemos que nos permite verificar si una variable viene definida o no viene definida, y vamos a comprobar que este input venga lleno. Vamos a poner aquí símbolo de dólar, guión bajo post, abrimos corchete, cerramos corchete, entre comillas simples ponemos el nombre del atributo name, que sería nombre. Ahí está. Entonces así vamos a comprobar que este valor pues venga definido, o sea que el usuario haya ingresado texto en el formulario. Aunque también aquí podemos ponerle lo que es un atributo que se llama required, que este atributo lo que hace es que mientras el campo no esté lleno, no se va a poder enviar el formulario, o sea que va a ser obligatorio llenar este campo. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar en los otros de abajo para que sean requeridos también, o sea que tienen que
que llenarse sí o sí. Ahí lo tenemos. Entonces ya los 4 van a ser requeridos. No voy a poder enviar formularios si no viene vacío, pero siempre es recomendable validar pues aquí en el backend, o sea en la programación, lo que es que los datos vengan llenos. Entonces aquí voy a copiar esta parte y voy a utilizar el operador lógico de y, voy a pegar y voy a pasar el segundo valor, que sería el de apellido. Después del paréntesis voy a poner nuevamente el operador y, voy a pegar y voy a pasar el tercero, que sería el de email. Después del paréntesis pues voy a pasar el último, voy a poner el operador y aquí le voy a poner el último, que sería clave. Entonces de esta manera estoy haciendo una condición que diga que si todos los campos vienen definidos, o sea si traen texto, si el usuario ha ingresado texto en el formulario, pues vamos a hacer lo siguiente, o vamos a ejecutar las líneas de código siguientes. Primero vamos a incluir lo que es el archivo que contiene la conexión. Recordemos que se llama connect.php y lo tenemos dentro de la carpeta PHP y estamos en este archivo registro.php. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, voy a decirle que con required-once, aquí es required sin la D, me he equivocado. Entramos a la carpeta PHP, escribimos pleca para entrar a ella y ahora el nombre del archivo, que sería connect.php. Entonces de esta manera ya hemos incluido lo que es el archivo de conexión con PDO, y ahora vamos a incluir también el archivo que va a contener la lógica de programación para guardar, que sería este guardar.php. Entonces le decimos require-once, abrimos comillas dobles, entramos a la carpeta procesos porque ahí tenemos ese archivo, escribimos procesos, diagonal o pleca para entrar a la carpeta y ahora sería el nombre del archivo guardar.php. Entonces de esta manera este archivo registro.php ya lo tenemos listo para poder utilizarlo. Ahora vamos a ir aquí al archivo guardar.php para poder programar la petición a la base de datos para guardar los datos. Entonces vamos a abrir aquí la etiqueta de apertura de PHP y primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que la variable que contiene la conexión a la base de datos se llama PDO. Entonces con esto vamos a trabajar con esta variable algunas cosas. Pero primero vamos a almacenar los datos en variable, los datos que hemos enviado por el método post. Y vamos a escribir el primero. Vamos a ponerle nombre. Va a ser igual símbolo $, post, que estamos utilizando el método post. Abrimos corchetes, comillas simples y vamos a almacenar el primer valor que enviamos, que sería del atributo name, nombre, después apellido, email, clave. Entonces estos 4 vamos a guardarlo y vamos a ir aquí, escribimos nombre, punto y coma. Lo voy a copiar para hacerlo más rápido. El segundo le vamos a poner el nombre de la variable apellido y aquí donde capturamos el valor del método post pues sería apellido también. Entonces lo voy a cambiar, sería apellido. Vamos a ir al tercero. El tercero sería, el nombre de la variable sería email y el nombre de la variable post pues también sería email. Entonces escribimos email y el cuarto, perdón, sería el último, pues tiene nombre de clave.
Ahí está. Entonces con esto ya hemos capturado o guardado los valores en variables, lo que se han enviado por el método post con el formulario. Aquí lo tenemos. Bien, entonces ahora, antes de empezar con la petición que vamos a hacer a la base de datos, pues en PDO también se puede utilizar lo que es un método parecido al método query que vimos en MySQL y que permite ejecutar consultas a la base de datos. Pero aquí vamos a utilizar otro tipo de métodos o funciones de PDO para hacerlo un poquito más profesional, lo que es la programación. Entonces, primero vamos a crear una variable que se llame, digámoslo así, consulta. Va a ser igual, voy a darle un enter aquí para verlo un poquito más separado, y recordemos que se llama PDO la variable. Entonces llamamos esa variable PDO y vamos a llamar un método que se llama prepare. ¿Qué hace este método prepare? Pues prepare hace, como la palabra lo dice, preparar una consulta o una sentencia SQL. Sería así, prepare, no sé cómo se pronuncia, pero así lo digo. Entonces aquí este método va a recibir una sentencia o una consulta SQL dentro de estos paréntesis. Ustedes pueden hacer la consulta aquí directamente, así con comillas, y escriben aquí la consulta, o si no, crean una variable antes donde van a almacenar la consulta y aquí solamente pasan lo que es la variable. Yo lo voy a hacer directamente aquí en esta parte, entre las comillas, pues ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. Entonces, como lo que queremos hacer es almacenar los datos, vamos a hacer lo siguiente. Escribimos insert into y ahora vamos a ver que la tabla se llama usuario. Entonces le decimos aquí usuario, tal cual está escrito en minúsculas, pues sería en minúsculas. Abrimos aquí paréntesis y aquí vamos a pasar los nombres de los campos al cual queremos ingresar lo que son los valores o guardar los valores. Sería nombre con N mayúscula, apellido con A mayúscula, email y clave. Los nombres tienen que ser idénticos como lo tenemos en la base de datos. Entonces vamos a revisar el lector de código y escribimos. Primero sería nombre, coma, el segundo campo es apellido, el tercer campo sería email y el cuarto sería clave. Entonces aquí ya tenemos preparada la línea donde guardamos o donde mencionamos lo que son los campos de la base de datos. Después del paréntesis escribimos la palabra values, que va a ser donde vamos a ingresar los valores que vamos a guardar. Pero como estamos utilizando aquí un método de PDOs que preparamos la consulta con prepare, pues vamos a hacer lo siguiente. Podemos definir lo que es un marcador, no pasar las variables directamente, las que hemos utilizado aquí arriba, sino que estamos haciendo lo que es con un marcador. Voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a definir marcadores. En vez de ponerlo a las variables, voy a definir marcadores. Por ejemplo, un marcador se pone con 2 puntos y un nombre que nosotros creamos. En este caso yo voy a utilizar similar a lo que hemos hecho aquí arriba, definiendo las variables. O sea, solo voy a escribir nombre, apellido, email y clave. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo quisiera para el nombre solo pusiera N y sería un marcador válido, pero para este ejemplo yo voy a utilizar el nombre completo para que me comprendan de mejor manera. Entonces escribimos nombre y ahora escribimos coma, pasamos el segundo marcador, le voy a poner de nombre apellido. Recordemos que va a 2 puntos
y después el nombre. En este caso va a ser apellido, coma, 2 puntos y el nombre. En este caso sería el tercer valor del email, pues yo le voy a definir como email, coma, y ahora pasamos el último y le voy a poner de nombre clave. Entonces ya tengo los marcadores listos, que este marcador, nombre, hace referencia al campo nombre, el apellido y el email y la clave. Entonces aquí ya tengo los 4 marcadores que voy a utilizar, pero aquí no estoy todavía ejecutando la consulta ni estoy poniéndole datos reales, estoy preparando lo que es la consulta. Entonces después una línea abajo vamos a hacer lo siguiente. En esta línea ya podemos ir, como les puedo decir, ya definiendo los valores que va a llevar lo que es la consulta. Entonces vamos a escribir como la variable consulta tiene lo que es la conexión y ya la consulta preparada. Entonces vamos a utilizar esa variable. Le vamos a decir a consulta que queremos utilizar el método con el símbolo de flecha que tenemos. Queremos utilizar el método bind_param. Se escribe de la siguiente manera: B-I-N-D param. Se escribe así, param. Ahí lo tenemos. Y después abrimos aquí lo que es el paréntesis, y dentro de los paréntesis pasamos los valores que queremos sustituir, o sea, pasamos el marcador y el valor que queremos ponerle a ese marcador, o sea, estos 4 que definimos aquí. Entonces aquí voy a ponerle en comillas simples, voy a pasar el primer marcador, ponemos 2 puntos nombre y le decimos por qué valor queremos que nos reemplace este marcador en la consulta. Entonces le voy a poner coma y aquí voy a pasar la variable que tenemos aquí. Queremos que nos sustituya este marcador por esta variable, por este marcador. Entonces este marcador se va a este marcador se va a sustituir por la variable nombre. Entonces aquí ponemos nombre. Entonces aquí ya hicimos lo que es el primer marcador. Entonces vamos a hacer el segundo y voy a copiar esto para hacerlo más rápido porque siempre es lo mismo. Esta parte de aquí siempre va a ser la misma, solamente va a cambiar aquí el marcador que queremos sustituir y el valor. Entonces el segundo marcador se va a llamar apellido y el valor que le vamos a asignar a apellido va a ser el que trae la variable apellido. Ahí está. Pasamos el tercero, vamos a seleccionar el marcador email y le decimos que va a tener el valor de la variable email. Pasamos al cuarto y le decimos aquí que el marcador va a ser clave y aquí le decimos que va a ser el valor que traiga la variable clave. Y entonces aquí nos falta algo, voy a cortar esto y vamos a procesar lo que es la clave mediante un hash. En este caso vamos a utilizar el hash md5 para almacenar la variable ya procesada por un hash en la base de datos. Entonces guardamos y ya lo tenemos listo. Entonces aquí ya hemos preparado lo que es la consulta y también ya cambiamos lo que son los marcadores por los valores reales que va a llevar. ¿Para qué se hace esto? Pues esto se hace primero para evitar inyección SQL. Al preparar una consulta, pues estamos evitando lo que es inyección SQL. El segundo punto por el cual hay que hacer esta parte de preparar una consulta es porque las consultas o las sentencias preparadas suelen utilizar menos recursos del servidor y se ejecuta más rápidamente. Ya vamos a ver por qué se ejecuta más rápidamente. Y entonces aquí ya preparamos todo, solo nos falta ejecutar la consulta. Entonces para ejecutar la consulta tenemos que utilizar lo que es el método execute. Entonces para eso voy a hacer una condición
para comprobar si se ha ejecutado o no se ha ejecutado satisfactoriamente la consulta. Y aquí en la condición va a ir lo siguiente. Como la variable consulta trae todo lo que es la consulta preparada y la conexión a la base de datos, pues voy a utilizar esa variable. Y voy a llamar el método execute. Sería execute. Se escribe así. Ahora cerramos paréntesis y lo tenemos. Entonces este método ejecuta una consulta preparada. Aquí ya preparamos la consulta y aquí la vamos a ejecutar. Entonces, si la consulta se ha ejecutado satisfactoriamente, pues vamos a decirle con echo datos almacenados. Finalizamos con punto y coma. Y si no, si hay algún error, vamos a decirle con echo que nos muestre un mensaje. Error. No se pudo almacenar los datos. Finalizamos con punto y coma. Y voy a ejecutar 2 veces esta consulta para que veamos que no es necesario volver a definir lo que es la consulta para ejecutarla. Solo para la primera vez, a modo de ejemplo, voy a ejecutar esta consulta en 2 ocasiones para que vean que se puede ejecutar más de una vez la misma consulta y también con diferentes parámetros. Al final lo voy a ejecutar solo por ejecutarla para que veamos que va a almacenar 2 veces lo que es esta petición a la base de datos. Y si yo quisiera volver aquí a ejecutar esta consulta, como lo voy a hacer aquí abajo, pero con distintos valores, lo puedo hacer. Lo voy a hacer rápidamente para que veamos que se puede hacer. Entonces aquí abajo lo voy a ejecutar nuevamente, pero aquí le voy a poner valores manual, por decirlo así, manualmente voy a ingresar valores. Por ejemplo, voy a escribir solamente letras para que lo guarde en la base de datos. Bien, entonces ahí está. Para eso, por eso les dije que las consultas o las sentencias preparadas suelen utilizar menos recursos y se ejecutan rápidamente. ¿Por qué? Porque aquí ya preparé la consulta, aquí le paso los valores que va a llevar en los marcadores y aquí vuelvo a cambiarle el valor de los marcadores y vuelvo a ejecutar la consulta nuevamente. Pero lo vamos a probar para ver si nos funciona. Entonces regresamos aquí al archivo registro.php que contenía la parte de vista. Entonces voy a ponerle el nombre Carlos, el apellido sería Alfaro, el email voy a ponerle uno ficticio y la clave también la voy a poner así. Entonces le damos guardar y nos dice que aquí datos almacenados y tenemos un pequeño error en la línea 20. Voy a revisarlo y bueno, aquí el error no tengo que volver a escribir esto, solamente tendría que definir las variables y cambiarles el valor. Aquí me estaba equivocando, no tengo que escribir esto porque ya pasé los marcadores y el nombre de las variables que van a llevar los valores. Entonces aquí al final solamente llevaría esto y pues a las variables les voy a cambiar el valor. Lo voy a hacer rápidamente. Entonces así se utilizan las consultas preparadas. Aquí cambiamos los marcadores por los valores que va a llevar. Y aquí pues ya cambiamos nuevamente los valores de las variables para poder ejecutar la consulta nuevamente. Ahí me había equivocado, no era así. Entonces voy a ver aquí en la base de datos primero que me guardó el primer registro. Ahí está, y el primero se registró. Entonces ahora me va a registrar 2 veces lo que es en la base de datos. ¿Por qué? Porque
Aquí se ejecuta la primera vez con execute, se ejecuta lo que es la consulta preparada. Aquí cambio los valores de las variables que tienen en los marcadores, que son estas de aquí y las que vienen aquí arriba. Entonces aquí le cambio los valores y se vuelve a ejecutar nuevamente la consulta. Si yo quisiera ejecutarlo nuevamente la consulta, sería así. Se escribiría nuevamente la variable y yo le cambiara aquí el valor por lo que yo quisiera, por ejemplo ese, y se ejecutaría nuevamente la consulta, y así podría ejecutar las veces que yo quisiera esa consulta. Por eso se dice que es más rápido y consume menos recursos al ejecutar lo que es la consulta. Vamos a ver que efectivamente me guardó las dos, aquí están los dos valores que había, las dos consultas que había preparado, pues se ejecutaron satisfactoriamente. Aquí está, la primera vez no se ejecutó porque tenía un pequeño error. Entonces voy a vaciar esta tabla por dejarla otra vez en blanco. Ahí está. Vamos a regresar aquí y está vacía. Entonces ahora les voy a mostrar otro tipo de marcadores que hay en las consultas preparadas. En esta consulta hicimos con marcadores que definimos nosotros los nombres. Ahora vamos a utilizar marcadores posicionales. Solamente se le pone lo que es el símbolo de pregunta o de interrogación y lo ponemos así. Como son 4 valores los que yo voy a ingresar a la base de datos, tengo que poner 4 marcadores posicionales. Entonces aquí ya cambiaría la cosa, porque aquí no estoy utilizando marcadores con nombres definidos, estoy utilizando marcadores posicionales. Se les llama posicionales porque cada uno tiene su posición. Este es el de posición 1, 2, 3, 4. Entonces aquí yo pongo, en vez de nombre pongo el que tiene la posición 1, va a tener el valor de nombre. O sea, va a llevar este nombre. Entonces este marcador de aquí va a llevar el valor de la variable nombre, como lo estoy definiendo aquí. Aquí le voy a poner 2, que hace referencia al marcador 2, o sea a este. Y este va a tener el valor de la variable apellido que hemos capturado aquí arriba. Y así sucesivamente. Entonces aquí pongo 3 y aquí sería 4. Entonces estos son marcadores posicionales. Tenemos 1, 2, 3, 4. Este es el primero, segundo, tercero y cuarto. Y nos va a funcionar perfectamente. Entonces voy a guardar esto. Vamos a ir al ejemplo y lo vamos a recargar. Voy a escribir el nombre Carlos, apellido Alfaro, el email que había ingresado anteriormente y voy a definir una variable. Y le voy a decir en guardar. Me dice datos almacenados correctamente. Entonces vamos a verificar que en la base de datos si se han almacenado los datos correctamente. Recargamos y ahí está, como estamos viendo, pues sí almacenó los datos. Entonces así se pueden utilizar estos marcadores posicionales y los marcadores que vimos en la consulta anterior, que eran definiéndole un nombre. Y si quieren ejecutar nuevamente esta consulta, pues cambian lo que son los parámetros o los valores de las variables que hemos utilizado aquí abajo o en otra parte del código donde ustedes quieran, y nuevamente ejecutan la consulta con esta línea de código con el método execute. Entonces hasta aquí ha llegado este video tutorial. Espero que hayas comprendido cómo funcionan estas consultas preparadas y pues nos vemos en el próximo video.